con la otra, no, porque todo está caro y finalmente todo lo vamos a cocinar, ¿no? Con combustible, y el combustible también está caro, pero es necesario, Carlos, entender qué es lo que está sucediendo. Vamos a conversar con Milton von Hesse, director de Evidenza Consultores, quien también ha sido ministro de Agricultura y Riego, para que de manera muy didáctica nos explique por qué es que están encareciendo estos productos de primera necesidad. ¿Cómo está, señor von Hesse? Muy buen día. Muy buenos días, Mabel. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo está, don Milton? ¿Cómo están? Mire, lo primero es tener claro que esta inflación es principalmente externa. ¿Y a qué se refiere cuando uno dice que es externa? Es porque lamentablemente los precios internacionales vienen subiendo fuertemente, incluso antes de la guerra, y ahora se han acentuado con la guerra entre Rusia y Ucrania. Ucrania y Rusia son grandes proveedores de combustibles, de gas, de commodities como el trigo, como el aceite, como el maíz, y todos estos productos que repercuten directa o indirectamente los precios de los alimentos han subido. Entonces en el Perú también han subido. Pero además, todos estos aumentos, sobre todo lo de los combustibles, lo que han hecho es que los transportistas han tenido que empezar a pagar mucho más plata para llenar el tanque, y eso hace que le cobren más en los fletes, y al subir los fletes, lo que pasa también es que suben los precios de los alimentos en los mercados. Entonces ha pasado lo que tenemos hoy día en los mercados, que todos los precios de estos productos que tienen relación con los mercados mundiales han subido de manera significativa, y hoy día tenemos una inflación en Lima, por ejemplo, de los últimos 12 meses de 6%, que es más del doble de la meta inflacionaria del Banco Central. Y cuando uno mira a nivel de regiones, hay regiones como Moquegua, como Tacna, como Puno, donde la inflación ha superado el 10% en los últimos 12 meses. Entonces sí estamos ante un fenómeno inflacionario que ya preocupa a las autoridades fiscales y monetarias. Don Milton, buenos días. Buenos días, Carlos. Ayer el ministro de Economía ha anunciado el envío de un proyecto de ley para exonerar del IGB a los principales productos de la canasta básica familiar. No sé si usted considera que este proyecto tiene viabilidad, sustento técnico, es la solución. Le pido que su respuesta nos la dé en un par de minutos, por favor. 36 de la mañana, volvemos a la rotativa del aire. Mabel Huertas y Carlos Villarreal. Estamos conversando con el ex ministro de Agricultura y Riego, Milton von Hesse, director de Evidenza Consultores. Señor von Hesse, había dejado la pregunta planteada, si es que este proyecto que adelantó el Ejecutivo ayer, la presentación me refiero, sobre exoneración temporal del IGB a los principales productos alimenticios que forman parte de la canasta básica familiar. ¿Es la solución? ¿Tiene sustento técnico? ¿Puede, por ejemplo, mitigar el nivel de inflación que hay actualmente? Carlos, lamentablemente muy poco, muy poco. La experiencia dice que cuando se dan estas exoneraciones de impuestos, sean temporales o permanentes, generalmente no llegan al precio final o llegan muy poquito. ¿Y por qué? Es muy simple. Fíjate, ¿por qué subió el precio del pollo en el mercado? Porque subió el maíz. El maíz subió porque el precio internacional del maíz y los fletes del maíz subieron. Entonces el productor de pollo tiene que pagar más por el maíz, entonces sube el precio del pollo al comerciante mayorista y el mayorista al minorista. Entonces cuando tú bajas el IGB, ese margen se lo tienen que repartir entre toda la cadena de comercialización. La señora que vende el pollo, que no podía subirle el precio y que había bajado su margen de ganancia, lo que va a decir es, oye, o yo compenso mi pérdida o le transfiero un mayor beneficio al consumidor. Entonces, en el mejor de los casos, lo que va a hacer es compartir ese margen con el consumidor. Estas medidas ya han demostrado en el pasado que son poco efectivas. Sin embargo, sí pueden solucionar, por ejemplo,
en el caso de los transportistas, que le bajes el impuesto selectivo al consumo, ellos no van a reducir los fletes, lo que van a hacer es mejorar su margen. Ahora van a pagar 10 soles menos por la gasolina, o por el diésel, perdón. Entonces eso probablemente se lo queden ellos y mejoren su situación, pero no la del producto que transporte. No sé si lo digo claro. Ahora, para tener el panorama bien claro, ya nos ha explicado el señor Bonjese que esta situación se debe a factores externos. Y entonces el presidente, en representación del Ejecutivo, dice, bueno, esto es responsabilidad de lo que pasa fuera de nuestro país. Pero ¿acaso no hay un margen de acción para haber tomado medidas? Porque esta situación no sucede hace unos cuantos días desde que la gente se comienza a levantar en Huancayo. Esto viene desde hace varias semanas. ¿Se pudo hacer algo para contener esto o no? ¿Es inevitable y estamos en piloto automático y seguimos un poco el vaivén de los factores externos? Mira, la mejor forma de combatir este tipo de crisis, es fomentando la inversión privada, generando empleo y generando mejores condiciones internas de trabajo. En la medida en que tú no hagas eso, el país, la población, va a ser mucho más vulnerable a todos estos shocks externos. Estábamos en una situación post-pandemia, donde el empleo formal se había reducido fuertemente, donde en todas las cifras de empleo vemos que está aumentando la informalidad, donde vemos también que los salarios se han reducido. En ese contexto hemos tenido inútilmente una política laboral dirigida desde el Ministerio de Trabajo y también desde la Presidencia bastante agresiva. Hemos tenido un discurso antiempresa permanentemente, desde los anuncios de que se van a cerrar empresas hasta los anuncios que se iban a nacionalizar el gas y otras industrias. En ese contexto, lo que hemos hecho es desincentivar la inversión privada y por lo tanto la generación de empleo y por lo tanto la recuperación de los salarios. Entonces eso ha sido como una gasolina para esta crisis que podría haber sido bastante menor. Don Milton, para que quede claro entonces, con relación a esta propuesta que va a presentar el gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas sobre el IGB y los productos alimenticios, ¿esa reducción no se va a ver reflejada entonces en el bolsillo de todos nosotros, de todos los peruanos? De los consumidores muy marginalmente, muy poco. A los que va a aliviar probablemente sea la cadena de comercialización, que son los que se van a quedar con ese margen. Pero por otro lado, yo entiendo que políticamente no les queda otra más que proceder a este tipo de medidas. Ya es muy tarde para tomar medidas. ¿Está hablando usted de populismo? Sí, claro, directamente. Directamente. Yo quisiera terminar un poco con el panorama general. ¿Qué papel está jugando en toda esta situación crítica la minería y el precio del cobre? La minería está jugando un papel importantísimo porque ya el año pasado, ya el incremento en la tributación como consecuencia de las mejores cotizaciones internacionales ha sido bárbaro, ¿no? Eran alrededor de 20.000 millones de soles adicionales como consecuencia de los mejores precios. Sin embargo, estamos recaudando bastante menos de lo que podríamos si no tuviéramos esa actitud hostil hacia la minería. Recordemos que Southern Perú está hace más de 30 días paralizada. Por eso le preguntaba. Se han cortado el agua. Exacto. Y tenemos el conflicto de las bambas que se soluciona un día y al día siguiente se vuelve a parar y así sucesivamente. Y lamentablemente muchas veces esto es promovido por instancias cercanas al gobierno para agudizar justamente contradicciones. Don Milton Bonjese, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la rotativa del aire y este análisis de la situación económica. Muy buenos días, gracias. Pues. A usted, 7:42.